como ustedes saben, tengo el privilegio, ¿verdad?, de poder estar en las diferentes reuniones. Y eso a mí me ayuda a poder mirar como un balance, como yo sé que todas se están desarrollando muy bien, bendito sea Dios. Todas están creciendo. Todas están creciendo espiritualmente y también numéricamente, me consta. He mirado, como decía nuestro hermano Carlos, a nuestro hermano, y también he mirado algunos rostros nuevos ahí, hermana. Tu hermana Jackie, la pueden invitar también a la siguiente reunión, ¿verdad? Nuestro hermano mexicanos también, ¿verdad? Bueno, está también nuestra hermana Marina, pues. Mi hermana Ida, que me imagino que para esa fecha también ya probablemente esté por acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, son valores, hermanos, que yo la verdad no la había escuchado a ella enseñar la palabra, predicar la palabra. Y yo me gozo, hermano. Me da muchísimo gusto con errores, con lo que queramos, y todos nos equivocamos, hermano. Así es. Pero volvemos a lo mismo. Si nos equivocamos, acordémonos que en la predicación hay dos factores principales, ¿verdad? Estamos nosotros y está Dios. Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Y si en la reunión hay errores, ¿de quién es el problema? De los imperfectos, ¿verdad? Entonces ese es el siguiente punto al que voy a entrar. Pero he visto eso y quisiera mirar nueva gente, ¿verdad?, que se van involucrando. Ustedes saben por qué no ponen a alguien a predicar. Los líderes conocen a los que están ahí en la célula y saben cuánto se esfuerza, cuán responsables son, ¿verdad? Ahora, lo que yo he notado como un patrón es con respecto a la predicación. En la predicación, hermanos, en eso sí quiero hacer hincapié, porque a mí se me ha acercado más de alguno, y no acostumbro a decir nombres, ¿verdad? Pero me dice que hay algunas formas en las que podemos mejorar, y estoy hablando específicamente con la predicación. Lo cumbre de la reunión es la alabanza y la predicación, ¿verdad? De ahí hacemos otras actividades que son parte de ello, pero lo más importante, hermano, el que va a llevar la palabra, debemos esforzarnos más. Debemos esforzarnos un poco más que de costumbre, ¿verdad? Máxime cuando sabemos que nos va a tocar llevar ese privilegio, ¿verdad? Y en ello yo sé que tengo culpa, porque en eso me concierne a mí. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quisiera que fuéramos partícipes de un breve entrenamiento, o de una forma. Yo les dije la vez pasada a los que recibieron el curso bíblico, yo no les puedo enseñar a predicar, porque el Espíritu Santo es quien da, ¿verdad?, esa habilidad. Lo que yo puedo enseñarles son técnicas que he mirado o que he visto que a mí si no me funcionan, pero a otros les han funcionado. Hermanos, hay técnicas. Hermanos, ¿cuál es esa gran clave? Que nos preparemos. Siempre lo hago. Ok, preparémonos un poquito más. Y con respecto a ello, hermanos, por eso es la lectura bíblica que tomamos en cuenta. En 1 Timoteo dice, si alguno anhela obispado, si alguno enseña, o un pastor, por ejemplo, los pastores son obispos, ¿verdad? Porque ellos enseñan la palabra. Dice que deben ser aptos para enseñar. Entonces, el ser aptos para enseñar, hermano, no es que usted va a orar y al siguiente día usted ya va a saber cómo. No es así. Dijimos, es como la fe. Usted no puede ir a la tienda a comprar $10 de fe. No puede.
¿Qué puede hacer para tener fe? Creer, estudiar y meditar en la palabra. Cuando meditamos, yo estaba viendo la historia de una mujer que se llama Amy Semple. Ella era creyente, nació en una familia cristiana, pero ella leía la Biblia y veía que lo que hacían los cristianos no era tan de acuerdo a la Biblia. Entonces ella se autodeclaró que no creía en Dios, atea, ¿verdad? Y dijo, yo no creo en Dios. Pero ella fue confrontada por el Señor. Y después fue una mujer tremenda, pero ella dice, yo leí en la Biblia que los apóstoles hacían milagros y yo no veía eso en la congregación. Entonces yo pensé que todo eso era algo que había pasado y no es así. Tanto así llegó esta mujer, hermanos, que dicen que en una campaña que había, ella iba a presidir y estaba aquella gran multitud esperando el sermón. Y como antes no había luz eléctrica, hermanos, y esto es de 1900 para acá, dice que tenía una lámpara que con aceite estaba encendida y producía mucha luz. Entonces cuando ella pasó por ahí, se reventó y le cayó el aceite caliente en la cara a ella. Estaban terminando la música y le tocaba presidir y salió a decir uno de los organizadores, no va a poder haber predicación por parte de nuestra hermana porque le pasó este accidente. Yo le pregunto a usted, ¿era justificado que ella no predicara? Pues sí, ¿verdad? Si se había quemado la cara y que tenía la cara bien, pero sabe que ella dice que se limpió y dijo sí va a haber predicación. Y predicó y dijo que le prestaran el piano, comenzó a tocar y dice que la segunda alabanza, que la gloria de Dios cayó en aquel lugar y su rostro volvió a su... Gloria a Dios. ¡Wow! Yo digo, ¡qué barbaridad! Si quizás nosotros nos machucamos un dedo, vamos llorando al hospital o algo así, pero ahí vemos cuando hay ese fuego en uno, el deseo, ¿verdad?, de servir. Y aquella mujer dijo, yo voy a desempeñar mi compromiso con el Señor, ¿verdad? Muy bonito, ¿eh? Wow, me quedé así tremendo, ¿verdad? Nuestro hermano nos preguntaba que qué tipo de predicación o qué tipo de enseñanza podemos aplicar. Algo así era la pregunta, ¿verdad, hermano? Formas, sí, entonces vemos que hay diferentes, pero la que a mí me llama la atención, o la que nosotros usamos, una que se llama temática. Está la textual, biográfica, narrativa, expositiva, temática. La predicación temática es como la más recomendada. Es como para principiantes. Como nosotros podemos escoger un tema de acuerdo al texto bíblico que hemos leído. Necesitamos tener como una forma de prepararnos. En primer lugar, usted sabe, antes de predicar, pues lo primero que vamos a hacer es pedir la dirección al Señor. ¿Qué es lo que Él desea que traigamos de la palabra? Ahora, es bien difícil muchas veces, si nosotros decimos, Señor, ¿qué quieres que predique? Acuérdate que predico en 2 horas. Así no, ¿verdad? Siempre recomendamos buscar del Señor, pedir la dirección al Señor. Y usted está pidiendo al Señor, pero usted está leyendo la Biblia. Amén. En este caso tenemos una guía. Con la guía, hermano, ya está estructurada. Tenemos un tema, ¿verdad? Lo vamos a poner por acá. Por ejemplo, en una predicación dice, tenemos lo que es la introducción. Vamos a comenzar desde acá. La introducción es cuando ustedes le dicen a continuación,
invitamos a nuestro hermano que trae la palabra del Señor, nuestro hermano Misael. Viene hermano Misael y se introduce. Hermano, eso lo hacemos en las células, en la iglesia, y donde todo predicador siempre lo llaman al estrado, siempre al púlpito. Siempre está por ahí la alabanza, todo lo que se hace hasta que llega el punto de la predicación. Entonces, eso es la introducción. El tiempo, cuando a usted le dan el micrófono, usted lo enciende, ahí usted se introduce. ¿Qué hace en la introducción? ¿Qué hace? En primer lugar, saludamos a la congregación. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Verdad? Lo primero que usted va a traer una actitud. Porque es lo que venimos a hacer aquí. A prestar un servicio al Señor. ¿Verdad? No vamos a venir aquí amargados con la cara. No, hombre, si no me tocaba a mí, yo ni sabía. Las cosas. O venir renegando. En la introducción, saludamos. Saludo a la iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí, bla, bla, bla. Ahí, ¿verdad? Corto. No se extienda demasiado. Bienvenida. Si gusta un punto B, agradecimientos. Sí. Agradezco a Dios por el privilegio que me da de estar aquí. Al líder, hermano Carlos, que dio a bien que trajera esta palabra. Me siento contento y ahora vamos a tener una tarde bendecida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Los hermanos, ¿verdad? Agradecimiento. En esto, hermano, todo breve. Todo lo que estamos diciendo tiene que ser breve. ¿Por qué traigo esto, hermano? Porque esto es básico, es muy básico de principiante. Porque, hermano, así es como me enseñaron y yo ni he aprendido, pero esto es lo básico. Gloria a Dios. En la célula, ahora sí que me sentí retado, hermano. Me sentí retado cuando me dice, hermano, ¿qué está pasando? ¿Verdad? O cómo, porque en las células, esa es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad porque el hermano me ha delegado. Amén, hermano. Amén. Entonces, en lo que es la célula, si allá no nos estamos desempeñando bien, esa es mi responsabilidad. Y yo lo tomo así porque digo, como dijo aquel hombre, ¿cómo voy a saber si nadie me explica, verdad? Entonces debemos de tener un conocimiento mínimo. Entonces, pregunto, la predicación, la enseñanza es espiritual, pero esto no es espiritual. Esto es algo que nosotros debemos poner. Cortesía, pero es parte de como de la amabilidad, de ser amable, de ser culto. Sí. Entonces, el saludo, algo tan básico. Usted no va a venir aquí y va a decir, pecadores, hijos del diablo. Amén. Aunque entrado en la predicación puede hacerlo si el Espíritu Santo le da, ¿verdad? Entonces, el saludo, hermano, agradecimiento, agradezcanle a Dios, al líder y que a los que les van a oír, gracias porque están prestando sus oídos, ¿verdad? No sabía que iba a predicar yo, pero aquí, perdónenme. Gloria a Dios. Agradecimiento, dice, y luego vamos al texto. Texto. Hermanos, seamos breves en todo. Eso se los encarezco. Está comprobado. Está comprobadísimo. El oyente lo escucha a usted 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos lo escucha el oyente. Y la predicación, aleluya, la gente está motivada, entendiendo y está aprendiendo. Entonces, sigue una hora y lo escucha. Bendito sea Dios. Ustedes, hermanos, nosotros que predicamos, tenemos el termómetro en nuestra mano. Nosotros estamos mirando a la congregación, hermanos. Cuando usted predique
mirando a los ojos a los hermanos. Mírelos. ¿Cuál es la actitud de ellos? Si a mí me dice el pastor, hermano, usted estaba bostezando allá, ¿qué pasó? Pues porque me está mirando, porque eso es lo que hace aquí. De aquí uno mira bien bonito, usted que está en alto. O está parado aquí. Uno mira la actitud. Entonces, usted está predicando, hermano. 20 minutos y la gente está metida. La gente está escuchando, contento. Ya vamos a eso. Me emocioné. Al texto. ¿Cuánto tiempo le va a llevar el saludo, hermano? 1 minuto. 30 segundos. ¿Cuánto tiempo le va a llevar agradecer porque está aquí? 1 minuto. ¿Va a aburrir usted a la gente con eso? No, porque usted va breve. Hermano, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Usted entra motivando. Dinámico, motivando, ¿sí? Entonces, ya que ha hecho esto, eso es así, en un par de segundos se le va. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. No eche cuento, hermano. Por favor, esto sí, se lo encarezco. ¿O ustedes vinieron aquí a oír mi problema, lo que he tenido en el trabajo? No. No. O que lo que me dijo mi abuela allá, que le quebró la patita al pollito. Eso vino usted. No. Usted vino a escuchar palabra. Entonces, no perdamos el tiempo. Yo no quiero perder el tiempo y no quiero que la gente que está aquí pierda su tiempo. Entonces, vamos al texto bíblico. Se recomienda, hermano, que el expositor de la palabra lea la palabra. Que el expositor estudie el texto. Que estudie el texto. Que no se esté equivocando en la lectura bíblica aquí enfrente. De comenzar, ya llevamos puntos perdidos. Desde ahí. En el curso bíblico, la enseñanza que tuvimos, en el seminario, perdón, enseñamos que siempre el que se para aquí adelante, están todos como están ustedes, mirándome a mí que estoy vuelta y vuelta. Los oyentes están viéndolo a él y no sabemos la actitud de él, no la sabemos, por eso estamos pendientes de él, cómo camina. Dijimos que el oyente se fija si uno anda con una bolsa así. Todo el mundo sabe que anda mal. El predicador, ¿cómo anda? El predicador ni cuenta, hermano. Cierto. Porque todos lo están mirando. Entonces, cuando nosotros venimos acá y de entradita, si alguno anhela, hermano, no es pecado no saber leer. No saber leer, estudie el texto ese y tratemos de decirlo de la mejor manera. Pero todos, bendito sea Dios, sabemos leer, de los que estamos acá y los de la célula, bendito sea Dios. Pero bueno, si alguno anhela obispado, buena, quiere decir que o hay palabras, hermanos, más que todo en la 1909, que no estamos acostumbrados a mirar esas palabras ahí. Entonces, la miramos y algo como que con desconfianza la vamos diciendo porque no la conocemos bien. ¿Cierto? Entonces, no es justo que no sepamos leer el texto que vamos a predicar. El texto. Desde ahí, yo veo, yo estoy sentado y estoy mirando que pasó el predicador y veo que se equivocó 2 veces en 2 textos que leyó. Yo digo, este no trae nada. Este no se ha preparado. Dijimos que hay 2 elementos involucrados en una predicación. Está la parte humana y está Dios. Y que si algo falló en la predicación, no fue Dios. Dios es perfecto. Así es. Pero la responsabilidad de nosotros es escudriñar. Hermanos, si no nos toca predicar como el pastor, viernes, domingo, miércoles, si es posible. Todos los días. ¿no? Todos los días a veces.
Entonces, preparémonos para esta. Démosle un tema a lo que al texto, pongámosle. Y yo siempre les he dicho esto, que una predicación sin tema es un hombre sin cabeza. Sí. Puede hablar de cualquier cosa. Puede hablar de cualquier cosa. Y yo siempre les pongo el ejemplo ese, que lo tengo bien presente hace muchísimos años. 1 en el infierno y 5 en camino. ¿De quién estaban hablando? ¿Verdad? Eso se me quedó como así. 1 en el infierno y 5 en camino. El tema. De ahí no me acuerdo. Pregúnteme algo más de la predicación. Claro, de eso sí se acuerdan. Pero me acuerdo de la cabeza de la predicación. Toda nuestra predicación tiene que estar envolviendo toda nuestra predicación. Dijimos la vez pasada, si nos salimos del tema, no es pecado, hermano. No hay problema si se salió. Pero uno bien se da cuenta cuando se salió del tema. Uno bien sabe cuando anda perdido. Uno bien sabe. Entonces, ¿qué hacemos para volver al tema? Vamos a la Biblia y vamos al texto. Vamos al texto original. Para esto, hermano, yo siempre aconsejo traer por lo menos dividir el tema en 2 ramas. A y B, 2 subtemas. Mi tema se va a dividir en 2 y por lo menos cada uno de ellos debe llevar un texto bíblico que apoya su tema. El otro texto bíblico va a apoyar siempre su tema. Entonces, si usted se dio cuenta que se salió, dijimos la vez pasada, la gente mucho más. Y a veces estamos ahí. A ver a qué hora se mete. A ver a qué hora se mete al tema otra vez. Ya divagó 15 minutos. Yo le digo, si una audiencia está expectante y tiene su atención para ellos 30 minutos, en 30 minutos decimos mucho, hermano. 30 minutos es suficiente, por así decirlo, para que alguien se lleve un sermón que se vaya bien predicado. Si predicamos 40 minutos, bendito sea Dios. 50 minutos, la hora, gloria a Dios. Algo que no podría yo aceptar es rellenar su hora. Me dieron a las 8 y tengo que entregar a las 9. Yo no puedo aceptar que usted rellene por rellenar. Es aconsejable, hermano, que si su sermón, gloria a Dios, ya lo predicó y se perdió de los puntitos, pero usted logre concluir de lo que está hablando. Y entregue el micrófono, hermano. No es pecado. Amén. ¿O sí, el pastor? ¿A qué no? No. Pecado, si le quedó la segunda parte, pues, la siguiente semana. La siguiente semana seguimos y no hay ningún problema. ¿A qué quiero llegar? A que no les voy a contar que mi abuelita fue a dejar el chivo y la arrastró en 20 minutos. Porque me faltan 20 minutos, les voy a contar un cuento. No es así. Cuando nosotros leemos el texto, hermano, no estoy enojado, hermano. No, solamente que lo siento mucho y a veces, pero yo estoy... vengo de nuevo. Es que estamos simplificándolo más. Porque se acuerdan que estudiamos que el tema, el texto bíblico, el cuerpo de la predicación, la conclusión, el llamado, así. Pero ahora vamos más despacio. Porque como les digo, yo quiero que vayamos desde lo más básico. Porque yo podría suponer
que ya lo sabemos, pero, y sí lo sabemos a largo rasgo, pero esa es mi responsabilidad y yo la verdad quiero tomarme mi responsabilidad como lo que es. Entonces vamos a comenzar desde ahí. Entonces esto, como le digo, el saludo, yo digo, ¿qué tiene que ver? Sí, es lo importante, pero esto no lo explicamos, ahora se los quiero explicar y que sea breve, el agradecimiento, el texto, el tema, después del texto va el tema. Luego, hermano, podemos dar, como decía nuestro hermano pastor, vamos a dar usted quiere hacer una predicación rica en algunos detalles que hay ahí en la escritura. Esos detallitos, por ejemplo, dice que Nicodemo se acercó al Señor de noche. Entonces, si le prestamos atención, ¿por qué fue de noche? O sea, cosas tan sencillas que fue de noche, parece que es algo normal, que el hombre fue de noche y fue de noche, pues, pero cuando nosotros comenzamos a pensar que ¿por qué iría de noche? Ahí dice, por miedo. Sí, por miedo. Vaya, imagínense. ¿Y miedo a qué? A los fariseos. ¿Y qué le iban a hacer los fariseos? Para crucificarlo también. Entonces, o sea, el hombre tenía razón de tener miedo. Entonces, hay que ponernos en el marco histórico. Acordémonos que, por ejemplo, cuando Pablo se comunicaba con las iglesias mandando cartas, y ahí las conocemos las cartas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué en aquel entonces? Porque esa era la forma de comunicación. Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. ¿Y por qué no en un carro? Pues no había carros, hombre. Una carreta tampoco. Sí, carretas, sí, habían, pero él quiso entrar así. Entonces, esas cosas que parece que no son importantes, por ejemplo, descubrí esto yo lo descubrí, ustedes ya lo saben de mucho tiempo, del hijo pródigo, que él pensaba ir allá con su padre, pero no se quedó solo en eso, sino que la acción. Y cuando usted comienza a desmenuzar esas pequeñas cosas, le da ricura a su predicación. Lo metemos después que leemos el texto, decimos el tema, seguido de, si usted no tiene ninguna, si usted les dice, el tema que vamos a tener en esta noche es el amor de Dios. Uno en el infierno sin camino. Sí. Regularmente el tema lo asociamos con nuestra lectura bíblica, casi siempre, bueno, en mi caso, casi siempre, o tal vez no lo que dice, pero a lo que se refería el escritor. Más o menos por ahí tiene que andar. Entonces, el tema, y vamos a comenzar el tema o el texto del tema. Para mí, no sé cuál es la diferencia, pero cualquiera de las dos funciona. Lee el texto bíblico y dice el tema, o dice el tema y lee el texto bíblico. Y luego comienza a dar un marco. Usted quiere hacer su predicación interesante, que la gente esté ahí. Como decía nuestro hermano, en el griego esta palabra significa. Exacto. Entonces, en el griego tiene dos significados, hermano. Pero lo que el apóstol estaba apuntalando era esto. Así es. Esto lo puede tomar para bien o para mal, pero era esto lo que él quiso decir. Y entonces el oyente, ok. Entonces, ok. Pero cuando dice esta palabra en el original significa esto, entonces dice, algo ha oído o lo ha estudiado algo, ¿verdad? Bendito Dios. Seguimos. Texto, tema, y luego decimos una referencia con respecto a lo que leímos. En dónde está enmarcado, qué es lo que estaba tratando de decir, qué es lo que quiso decir. Escuche esto. Para nosotros avanzar en nuestra predicación, vamos a usar algo que se llama nexos. En nuestra predicación vamos a usar ¿qué es un nexo? Es lo que lo lleva de una idea a otra. Entonces, por ejemplo, usted dice, Nicodemo fue de noche a buscar al Señor.
Y vamos a comenzar a meternos en la historia, hablando siempre de lo mismo, pero no utilizando algo que se conoce como muletillas. La muleta es lo que ocupa el inválido. También. Alguien que tiene un problema en una pierna, entonces se ayuda con la muleta. Entonces, en la gramática, muletilla es algo que, por ejemplo, no sé qué más decir. Entonces me apoyo en decir, Está. amén, hermanos, amén. Amén, hermanos, amén. Aleluya. Entonces, los nexos son los que lo van a llevar como para hacer la plática o la oratoria que se está llevando de una forma uniforme. Uniforme, que no nos estamos estancando, por ejemplo, diciendo, ese es un ejemplo, hay muchas, ¿verdad? Sí, había un hermano que hablaba, amados hermanos, y amados hermanos, y amados hermanos, y amados hermanos. Una vez le contaron aquí los hermanos, contó como 250 veces le contaron amados hermanos. Y eso de amados hermanos lo juntamos en un tiempo, se llevó media hora. Vaya, imagínense. Entonces desaprovechamos la oportunidad de enseñar. En la explicación del texto va el marco histórico. Usted puede ahí comparar o hacer referencia al tiempo cuando fue escrito y traerlo a la utilidad que hoy tenemos. Porque, siguiendo con Nicodemo, porque está fácil esa. El Nicodemo era un hombre que conocía la palabra, pero no conocía a Jesús. Nosotros podemos estar aquí 5 o 10 años sentados escuchando la palabra y vamos a llegar siempre de noche al Señor. Siempre vamos a ir de noche. Porque no se nos abre el entendimiento. Aquel hombre tenía miedo de los fariseos, claro, si él era parte de los que enseñaban otra cosa. Y de la cruz, dice el pastor. Amén. De la cruz. De la cruz. No tenía miedo de... Sí, Entonces, hablamos del marco histórico, por ejemplo, esa que Jesús, porque entró un burrito, pues ya, en primer lugar era profecía, ¿verdad? Y tenía que ser así. Aunque hubieran habido Lamborghini, él iba a entrar en un burrito porque así decía la profecía. Amén. Bendito sea Dios. Los antiguos príncipes usaban Vamos, vaya, mire. Oh, sí, para pasear, ¿verdad? A los de... Entonces, importante, hermano. Vamos a seguir dando más orientación. Sí, más orientación, hermano, porque quisiera que todos llegáramos por lo menos a una... Todos, cuando digo todos, es de los principiantes, de los que estamos comenzando, que lleguemos a un nivel que usted pueda armar un sermón y que usted no vaya a tener vergüenza o que no lo vayan a menospreciar. Yo quiero decirle, cuando usted va a exponer la palabra, ahí nadie le puede decir nada porque es la palabra del Señor y usted va a hablar la palabra del Señor. Como alguien me dijo, tú solo a Jesús, porque la célula como yo comenzaba y que Jesús, pues, ¿y de qué más iba a hablar? Y hoy me doy cuenta, porque me dijo ese muchacho, vos no saliste Jesús, y solo Jesús, sábado tras sábado, porque era sábado que teníamos la célula. Y yo me quedé pensando, dije, sí, pues voy a estudiar, pero yo no entendía. Y ahora digo, gloria a Dios que hablaba solo de Jesús. Sí, y eso es lo que nos debe envolver. Bendito Dios. Entonces, usted cuando sale a hacer más o menos, medianamente un sermón, usted puede predicar con toda libertad. Usted puede predicar aquí en San José, en Guatemala, donde sea, cuando usted ha hecho un bosquejo, que va a llevar esto, algunos puntos de esto. Le digo, su predicación no tiene que ser tan extensa. Póngale tiempo, va. Entre el texto y el tema, y usted da una explicación de esto antes de comenzar con su literal A y B. Usted ya dio esa narrativa del tiempo, el marco histórico de lo que leyó. Ahora va a literal A,
apoyándose de su texto bíblico. Siempre apoyándose de su texto bíblico. Y por eso este tipo de sermón es fácil, porque hoy con la concordancia está fácil buscar fácil todo. 2, 3, 4. La tecnología. Quiero decirle que hay muchas palabras iguales, pero están expresando otras cosas. Exacto. Y nunca agarre en orden. Voy a agarrar solo estos 3 bíblicos de la concordancia, estos 3 primeros. Estúdielo y mire cuál da con el tema, cuál es el tema que usted está exponiendo. Si usted está hablando del amor de Dios, y no va a salir con otra cosa que cuando le digan, hermano Raúl, en la congregación hay 20 minutos para que pueda exponer la palabra. Y el tema que quiero que usted desarrolle es el diezmo. Él no va a llegar allá, aleluya, hermano, que miren, vamos a hablar del amor. No, si él lleva tema. Pero ¿por qué alguien se sale de lo que le dijeron? En primer lugar, porque no tiene experiencia, no tiene conocimiento. Ahora, si a usted lo invitan a predicar en un tema específico, fíjese, aquí podríamos traer, pastor, a alguien que nos enseñe de cualquier tema, que son expertos, que se han estudiado eso, probablemente, pero nosotros debemos ser capaces de manejar también esos temas. Por ejemplo, dijimos, le vamos a poner tiempo. Póngale 10 minutos a literal A. Con su texto bíblico. Con lo que ya explicó. Ahora, el siguiente punto. B. Otros 10 minutos. Hizo 10, 20, 30. Y el llamado. Ahora se va a aproximar a lo que es la conclusión, ¿verdad? La conclusión. La conclusión. Y en la conclusión usted va a juntar el A, el B, el tema y el texto. En la conclusión, eso es la aplicación. ¿Cómo nosotros aplicamos lo que leímos? ¿Cómo la gente puede identificarse con el hijo pródigo? El hijo pródigo somos nosotros que estuvimos alejados del Señor. Amén, la gente se identifica. Entonces, traerlo al tiempo de hoy, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve arrepentirse? ¿Para qué sirve venir al Señor? Dejar claro, hermano, en la conclusión, es lo que prepara para hacer el llamado. El llamado es lo último que se hace en el sermón y hay diferentes tipos de llamado. Lo vamos a mirar en otra ocasión. Diferentes tipos de llamado. Lo más importante, al arrepentimiento. Hermanos, si hay alguien entre nosotros que aún no conoce a Cristo, este es el día que puede conocerlo. Venga a Él. El Señor está aquí esperando para salvación. Puede hacer otro llamado para reconciliación. No lo llame. Es importante que usted defina uno por uno. Porque si usted dice, vengan los que están enfermos, los que están que van a reconciliarse, los que van a aceptar al Señor. Entonces entra ahí y usted está queriéndole hacer la oración de fe a alguien que llegó porque quiere ser sano. Entonces le dice, acepte, repita esta oración conmigo. No, si yo quiero que ore. O sea, por eso es importante. Si hay alguien que no conoce al Señor, que pase adelante y vamos a orar por él. Y hoy que se lleve a Jesús a casa. Uno. ¿No hay nadie? Ok, voy a hacer otro llamado. Si hay alguien que conoció al Señor, pero se apartó de los caminos del Señor, el Señor te está esperando. Ven a Él. Otro llamado. ¿No hay nadie? Pasamos a otro. ¿Alguien quiere que oremos? ¿Alguien que esté enfermo y quiera que oremos para que el Señor haga la obra en él? Ahí viene la abuelita, ahí viene el tío, ahí viene. Y el que no pasa, pues todos tenemos una necesidad, hermano. Y si no hay nadie, si pasó alguien, oren por ellos. Importante, hermano. Si usted está predicando y usted hace el llamado, ¿quién ora? Yo predico, yo hago el llamado y vienen las almas. ¿Quién ora por ellos? En una campaña debe orar el predicador, hermano. Él va a orar.
en una campaña, a no ser que el que vino aquí dice, hermano, yo quiero que el pastor ore, gloria a Dios, que ore él, ¿verdad? Dice, yo quiero que venga aquí el hermano Francisco a orar por mí, que venga y que ore por él. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay gente que ya viene con una predeterminación y no tiene nada malo. Hay gente que dice, yo voy a aceptar el domingo, y si Dios le da el privilegio de llegar hasta el domingo y quiso aceptar, pues gloria a Dios. Y dice, hoy iba a aceptar, pero no predicó el pastor y yo quería que él orara. Pues que se espere otro domingo si quiere, pero corriendo su propio riesgo. Su propio riesgo, que no sabemos si va a llegar al reconcilio el otro fin de semana. En una campaña, hermano, por ejemplo, cuando estemos con las células, les voy a encargar, yo sé, todos venimos listos, trajeaditos, ¿verdad? Bonitos. A la hora del llamado, venimos todos los líderes. Todos nos acercamos y vamos a orar todos. Claro, va a encabezar. El que predica va a encabezar, pero todos deben acuerpar. Ahora, líderes aquí, o cuando una campaña evangelística, cuando la hagan, ¿quiénes son los que van a orar? Los diáconos, los servidores, nosotros también. Pues nosotros no somos servidores, pues. Aleluya. Y estamos al servicio del Señor. Bueno, cuando estamos predicando, a veces oímos que la gente está metida. ¡Man, hermano! ¡Aleluya! 20 minutos se les fue el gozo. ¿Por qué? ¿Porque usted cambió el tema? ¿O porque les comenzó a llegar la palabra? La gente está callada. Decía un predicador, yo no sabía si me estaban entendiendo todo o no estaban entendiendo nada. Una de dos, o entienden todo o no entienden nada. Pero realmente uno puede mirar, hermano. Así que, preguntas, hermano. Hasta aquí vamos a llegar. Y como les digo, vamos a mirar los diferentes tipos de predicaciones que hay. No para que usted, como dijo el pastor, apantalle a otros. No, hermano, que el Señor nos libre de eso. Sino para que usted sepa, para que usted conozca cuáles son y que usted desempeñe el que a usted le parezca o el que usted necesite. Como decimos, si lo llaman a otro lugar a predicar y le dicen, este es el tema que nos gustaría. Bueno, entonces ahí va a mirar qué tipo de predicación va a emplear ahí. En las células, ¿qué tipo de predicación empleamos? Algo Evangelístico. Eso. Vengan a Cristo, vengan a Cristo. El Señor les está esperando. Todo lo que tiene que ver a llamar a la gente al arrepentimiento. Amén. Se llama predicación temática, la que regularmente usamos, la que más aconsejable para principiantes, porque nosotros tomamos el texto bíblico, escogemos el tema y podemos buscar textos bíblicos que respalden esa predicación. Fácil. Está el textual, les dije, el biográfico narrativo. A mí como no me gustaría utilizar el PowerPoint, ¿verdad? Para que sea ilustrativo. Sí, está comprobado que retiene más. Sí. La persona mirando retiene más. Perfecto, y está el expositivo. Vamos a ir mirándolos a ellos poco a poco, pero les digo, desde lo más sencillo vamos a comenzar porque pienso que es necesario, hermano. Pienso que es necesario. Preguntas. Hermana, ¿todo bien? Sí, hermano. Hermano Carlos.